A ver, permítame presentarme. Yo soy el licenciado Jorge Vergara Saavedra. Trabajo también en el sistema de transporte asistido de emergencia y en la Escuela Nacional de Emergencias y Desastres. El día de hoy vamos a iniciar el curso, el programa que tenemos, con el tema de socorrismo y evaluación del paciente, ¿no? Primero vamos a dar una pequeña introducción con respecto a lo que es primeros auxilios, ¿no? Primeros auxilios son los primeros actos o las primeras acciones que se realizan ante la presencia de una eventualidad. Llámese eventualidad, cualquier incidente de tipo traumático o de cualquier incidente que ocurre en una persona o que presente algún tipo de enfermedad o que ya la tenga ya de hecho y que no haya tenido un tratamiento completo, ¿no? Entonces, ante todas estas cositas, nosotros de por sí conocemos algunos, todos nosotros creo, si les hablo con respecto a que ustedes son pilotos de ambulancia, deben de estar conociendo lo que es la Cruz de la Vida. Siempre hago la presentación de lo que es la Cruz de la Vida porque es un símbolo que identifica a todo personal que realiza una acción en casos de emergencia o en caso de socorrer a alguna persona que esté presentando alguna eventualidad. La Cruz de la Vida tiene 6 aspas bien identificadas. La primera aspa es detectar. Nosotros tenemos que detectar desde un principio lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos implica a nosotros detectar cualquier ocurrencia? Puede ser de repente una persona que nosotros podamos observar que haya sufrido un desmayo. Podemos detectar que de repente haya habido un accidente doméstico o en la calle. Detectar de repente, no solamente observar a las personas que hayan presentado alguna incidencia, sino también detectar presencia de humo, lo cual nos podría decir de que está ocurriendo un incendio, ¿no? Ante esto, nosotros tenemos que responder, ¿no? Y la segunda aspa nos lleva a eso, responder. ¿Y respondemos ante qué? Respondemos ante la eventualidad que se está presentando, ¿no? Respondemos con criterio sobre todo. Y si a ese criterio nosotros le añadimos conocimiento, pues la respuesta para intervenir ante esa acción va a ser más favorable. Después, la tercera aspa nos dice informar. Cuando nosotros activamos nuestro sistema de emergencia, nosotros tenemos que saber informar. Muchas veces, y esto sí ha sido causa de que casi todos los instructores de la escuela, llamemos así de mi institución, cuando iniciamos el curso de primeros auxilios, siempre tratamos de incentivar que las personas sepan informar, porque la información nos va a llevar a que nosotros respondamos inmediatamente o también vemos la necesidad inmediata que está presentando la incidencia, ¿no? Y esto también implica que todo el personal deba de saber activar los números de emergencia, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? El cuidado en la escena. Cuando se habla de cuidado en la escena, no solamente implica valorar la escena o lugar donde ha ocurrido el incidente o el accidente, sino también en este momento ya incluye ya la valoración y el cuidado del personal que está interviniendo. Como yo digo, ¿no? Nosotros no somos superhéroes, somos personas común y corriente, como cualquiera, como cualquier persona, y también tenemos que saber protegernos, saber cuidarnos. Ante un sangrado, por ejemplo, nosotros no vamos a ir a intervenir directamente, no cogiéndolo con nuestras propias manos, si es que de repente no tenemos un dispositivo de protección, que es lo ideal. Pero el cuidado de la escena ya involucra más todavía al personal de salud o la persona que va a realizar la intervención directa del paciente, ¿no? El cuidado en el traslado. El cuidado en el traslado implica el traslado adecuado del paciente o de la víctima, ¿no? Muchas veces, y por razones obvias también, nosotros hemos podido observar que las pacientes, por ejemplo, víctimas de trauma, son transportados pues en taxis, camionetas, ¿no? Hasta en mototaxis, ¿no? Son trasladados.
Y las condiciones con las que son trasladados, lógicamente, no son las adecuadas, ¿no? Y acá es primordial donde interviene mucho el personal piloto, ¿no? El personal piloto debe tener conocimiento siempre previo de qué tipo de paciente se está trasladando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con lesiones de columna vertebral, no voy a ir a grandes velocidades, no voy a pasar por baches, ¿no? Porque tengo que llegar rápido al hospital porque se me muere el paciente, no voy a pasar por rompemuelles y hacerlo saltar 2 metros dentro de la unidad para que después, a causa de sus lesiones, de repente se puedan agravar más cuando esté llegando al hospital o cuando llegue al hospital. Entonces, estas cosas son importantes, ¿no? El cuidado en el traslado significa llevar en buenas condiciones y en las condiciones adecuadas al paciente, al enfermo, ¿no? Hacia un hospital adecuado. Y el último ASPA me indica eso, el traslado al centro óptimo. Definitivamente siempre hay que tener comunicación, ¿no? Dentro de la unidad, el líder va a ser, si es que en todo caso existe o hay un médico. En segundo lugar, está el enfermero, y muchas ambulancias también o sistemas incluyen también al personal paramédico o técnico. Entonces, el piloto no debe tener o no debe ser un personal que debe estar excluido de estas responsabilidades. El piloto debe tener conocimiento de todos los centros a los cuales tiene que ser trasladado el paciente. Si yo tengo un paciente con trauma cráneoencefálico, no voy a trasladarlo lógicamente a una posta médica. Debo de trasladarlo hacia un hospital de nivel 4, donde sé que va a existir un tomógrafo, donde sé que va a haber un neurólogo o de repente un neurocirujano que pueda resolver inmediatamente después la emergencia suscitada. Bueno, estas son las 6 aspas que implica la cruz de la vida y que todo personal de salud, repito, personal de salud, incluyo el personal piloto, tiene que tener conocimiento. Y en base a esto, hacemos una introducción, ¿no? La introducción con respecto a lo que es primeros auxilios. Cualquier persona puede transformarse en una víctima. Eso todo el mundo tiene que tener conocimiento y también conciencia de lo que pasa, ¿no? Y las personas que pueden ser víctimas pueden estar en la vía pública, pueden estar en el trabajo, en el hogar, en cualquier lugar, un centro turístico, un museo, un cine, puede producirse cualquier eventualidad, ¿no? Existe una gran variedad de factores que atentan contra la salud y el bienestar individual y colectivo. Cuando el organismo se ve alterado por una causa interna, sea una eventualidad como por ejemplo un paro cardíaco o una causa externa como un traumatismo o lesión, ¿no? Que pueden comprometer la integridad física o incluso ocasionar la muerte en la persona. Ante estas cositas, la persona, el personal de salud, repito, ya yo involucro el personal piloto como ya un personal de salud porque debe tener los conocimientos básicos y es importante de que ustedes, empezando con este curso, lo puedan tener ya, deban saber reaccionar, deban saber atender y deban saber identificar y posteriormente comunicar lo que está pasando con la persona afectada. Uno de los factores externos que pueden atentar contra la salud son las lesiones por incidentes traumáticos no intencionales, a lo que generalmente se conoce como accidentes, ¿no? Pongo la palabra accidentes entre comillas porque sabemos y definimos de que no deberían de existir accidentes, ¿no? No deberían de existir accidentes si es que hay una buena prevención, tanto en los hogares como en centros laborales o en las calles, ¿no? No debería de existir accidentes. Pero esto sí generalmente ocurre. Y hoy en día, en base a esta, en base a esta pandemia, se ha incrementado el número de accidentes y deben de adivinar de qué, ¿no? Accidentes por el uso de la bicicleta, ¿no? Muchas personas se transportan en bicicletas y por ende también ha aumentado la incidencia de accidentes en bicicleta, pues, ¿no? Que en algunos puede ser fatal, como en otros pueden producir lesiones menores, ¿no? Los mal llamados accidentes tienen una causa establecida, no son casuales, como les decía, ¿no? Ya que pueden implementarse medidas de prevención efectiva para evitarlos, ¿no? Y dentro de estos planes siempre está la enseñanza dentro del hogar. Toda enseñanza empieza siempre por el hogar.
hay que tener sitios adecuados, ¿no? Con los cuales uno pueda siempre evitar los tipos de accidentes domésticos, ¿no? Recordemos que los accidentes domésticos no se reportan, ¿no? En los hospitales. Generalmente tratamos de resolverlos ahí mismo o en la casa y quedan así, ¿no? Pero los incidentes domésticos pueden llevar también a muchas complicaciones. Las lesiones por incidentes o no intencionales generalmente demuestran la existencia de un sujeto susceptible, un medio ambiente agresivo y causas que lo provocan, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si hablamos de un medio ambiente agresivo, tenemos que entender de que se trata del medio ambiente habitual donde nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, ahora en plena pandemia de COVID, es un ambiente agresivo. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que son susceptibles a enfermedad o que tengan ya una enfermedad predisponente, ¿no? Entonces, nosotros podemos evitarlo, claro, podemos evitar teniendo o no saliendo a la calle continuamente o saliendo con todas las provisiones o con todo el EPP adecuado para evitar este tipo de enfermedades. Cuando se produce un incidente o emergencia, el primer socorro es prestado por las personas que se encuentran en el lugar. Siempre sucede así. Muchas veces las personas sin conocimiento básico van y tratan de ayudar. La intención es ayudar, pero muchas veces la ayuda resulta no beneficiosa y puede ser incluso hasta fatal para las personas, ¿no? Como por ejemplo, cuando una persona convulsiona. ¿Qué es lo más común que una persona puede ver a una persona cuando comienza a convulsionar? Ponle un pañuelo en la boca, ponle una billetera, pásale un lapicero, ¿no? Y en la boca para que no se muerda la lengua. Nos preocupamos tanto por la lengua que estadísticamente la lengua no sufre casi lesiones al momento de convulsionar, ¿no? Lo que produce la lesión en sí va a ser la colocación de ese pañuelo, la colocación de cualquier objeto que no permite de que el aire ingrese adecuadamente y el paciente no pueda respirar y produzca después un paro respiratorio y por consiguiente un paro cardíaco. Para todo esto hay que tener siempre conocimiento previo para poder realizar alguna acción. Es de vital importancia que el personal se instruya en el socorro y atención inicial básica de las víctimas, hasta la llegada del equipo de salud, lógicamente, ¿no? El socorro, como le hemos dicho, el socorro viene a ser una atención más avanzada, ¿no? Que hablar netamente de un primer auxilio, ¿no? Cuando se habla de un primer auxilio, el primer auxilio incluso puede ser solamente el llamado, ¿no? El llamado para que otras personas o un sistema de salud acuda a atender a un paciente. Pero cuando hablamos de socorrismo o de socorro, involucra a la persona que está atendiendo que ésta realice las primeras acciones para salvaguardar la vida e integridad de la persona, ¿no? Entonces, hay que conocer todas las técnicas básicas de asistencia inicial y reanimación que ofrece la capacitación, en este caso de primeros auxilios. El objetivo ideal es lograr mantener la seguridad de todas las etapas de atención en caso de incidentes, evitando que quien presta asistencia se convierta en una víctima más. Eso hay que tenerlo bastante en claro. Si hubiese un accidente en una carretera, yo antes de atender tengo que poner o señalizar la zona donde está ocurriendo esta eventualidad para no ser yo víctima. De repente pasa una moto, pasa un carro a gran velocidad, me atropella y yo paso a ser de rescatador, paso a ser víctima y después la gran pregunta es ¿quién me rescata a mí? ¿Quién me atiende a mí? Entonces, estas cositas hay que evitarlas, ¿no? Y con esto nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco para poder realizar una acción adecuada. Muy bien, hemos visto una introducción rápida, ¿no? Somera de lo que es primeros auxilios y nos introducimos ahora al término socorrismo, que es lo que yo quisiera que ustedes en hoy en adelante puedan tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque involucra mayor acción con respecto a las acciones en sí, valga la redundancia, que se realizan eh, con el paciente o la víctima que haya sufrido algún tipo de lesión, ¿no? Entonces vamos a ver que socorro versus auxilios. En general, según, y esto sí acá lo menciono, según la Real Academia de la Lengua Española, el término socorrer proviene del latín socorrere, que en castellano significa ayudar,
favorecer en un peligro o necesidad. La acción y efecto de socorrer es el socorro, ¿no? Los primeros socorros son las primeras acciones de ayuda ante un peligro o necesidad. El socorrista consiste en prestar los primeros cuidados en el lugar de los hechos a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina hasta que llegue la ayuda especializada. De estos primeros cuidados va a depender la evolución posterior del paciente, y esto es importantísimo, ¿no? Nosotros, en mi cabeza, debo de entender de que yo no debo de realizar daño a la persona que ha sufrido una eventualidad. Como por ejemplo, si yo veo a una persona que haya sufrido una fractura, yo de hecho no voy a ir y voy a tratar de nuevamente alinear ese hueso o tratar de colocarlo en una posición normal, ¿no? Porque eso involucra que yo pueda estar causando algún tipo de daño a la persona, ¿no? Como las hemorragias internas, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Antes de atender y revisar a una persona lesionada o enferma, los primeros socorros son responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. Y esto dentro del marco legal también es importante. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda ante cualquier eventualidad o accidente que pueda ocurrir. Nosotros somos parte importante y acá sí el piloto tiene que estar involucrado en todo lo que, que corresponde a responsabilidades dentro de una sociedad, ¿no? El piloto de salud, el piloto de ambulancia, tiene que tener todos los conocimientos, todos, en general, conocimientos con respecto a lo que es atención en primeros auxilios o socorrismo. El gran número de lesiones o enfermedades repentinas que ocurre durante todo el año es común lidiar con una situación de emergencia algún día. Algún día les va a tocar. Algún día ustedes lo van a ver, si es que ya no lo han pasado o no lo han visto, fuera de su ámbito laboral. Y muchas veces los vecinos, ¿no? Los amigos saben que tú trabajas en un sistema de atención de ambulancias o prehospitalario y van a recurrir a ti para que tú puedas prestar alguna ayuda, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Que mi vecino me toque la puerta y me diga, por favor, necesito que me ayude porque mi papá se ha caído de la cama, ¿no? Y se ha reventado la cabeza. ¿Y ustedes qué cosa le van a responder? No van a responder, no, disculpe, yo solamente manejo la ambulancia. No, no, ya no nos limitamos solamente a eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber brindar la atención respectiva, ¿no? Se debe saber a quién llamar, eso es importante también, porque muchas veces, como lo repetí en la introducción, no sabemos a quién llamar, no tenemos números adecuados en la cabeza para poder realizar la primera activación del sistema de emergencia, ¿no? Y cuándo hacerlo, qué atención brindar y cómo brindar hasta que llegue la ayuda médica de emergencia, ¿no? Y esto también nos conlleva a dos cosas importantes. ¿Qué cosa es una urgencia y qué es una emergencia? ¿No? Una urgencia. Tanto las urgencias como las emergencias son situaciones que requieren asistencia sanitaria inmediata. Ninguna de las dos deja de ser importante y eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta, ¿no? Una urgencia puede convertirse en una emergencia, por supuesto, claro que sí, ¿no? Y una emergencia, en este caso mal diagnosticada o mal referida, solamente puede tratarse de una urgencia, ¿no? Se presentan de forma repentina, esto hay que tenerlo en cuenta, y pueden poner en riesgo la función de un órgano o la vida de la víctima, ¿no? En una emergencia la vida de la víctima corre peligro inmediato. Se tiene que resolver en cuestiones de minutos, si es que no hablamos también de segundos, ¿no? El sistema de emergencias médicas se debe activar de inmediato, ¿no? Rápidamente nosotros detectamos la emergencia, activamos el sistema de emergencia y actuamos de acuerdo a la emergencia. Una urgencia, la vida de la víctima no corre peligro inmediato y eso hay que tenerlo en cuenta, inmediato. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Tenemos un paciente, sobre todo niños, que presentan fiebre, ¿no? Lo tratamos como si fuese una urgencia. Ah, bueno, el niño tiene fiebre, dicen, ¿no? Sí, pero esta fiebre se puede convertir en una emergencia, por supuesto que sí. Si nosotros valorizamos o valoramos el estado del paciente, como por ejemplo que sufre de crisis epilépticas, lógicamente una alza de temperatura, como la fiebre, le puede ocasionar unas convulsiones al paciente. Y las convulsiones de por sí, cuando no son bien tratadas, puede generar paro respiratorio y por consiguiente paro cardíaco, ¿no? Entonces, una urgencia puede transformarse en una emergencia, claro que sí, ¿no? No hay que dejarlas nunca de lado, también tienen que ser atendidas, ¿no? Pero para estas hay más tiempo para actuar porque el peligro no es tan inminente, ¿no? Si a esa fiebre yo
comienzo a controlarla. Al niño lo desabrigo. De repente por ahí tengo compresas de agua tibia que puedo colocarle en la cabecita o entre las axilas o en la zona del abdomen para disminuir la temperatura. Puedo mantener el estado febril, ¿no? En una alta temperatura y lo sigo convirtiendo en una urgencia hasta que llegue el personal asistencial para que pueda ser atendida adecuadamente. Revisar, llamar y atender. Son tres cosas primordiales con las cuales nosotros vamos a tener un modo de actuar, ¿no? Ante la persona lesionada repentinamente o enferma, ¿no? Esto incluye 4 pasos básicos, 4 pasos importantes, ¿no? El primer paso, advertir que hay una emergencia, identificar que hay una emergencia, ¿no? El segundo paso, decidir actuar. Bajo conocimiento, ¿puedo actuar? ¿Necesito actuar? ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, no? Muchas veces de por sí a nosotros nos gana de repente el ímpetu de poder atender a una persona lesionada, ¿no? Sin conocimiento previo y podemos ocasionar de repente algún otro tipo de lesión agregada. El paso 3 es activar el sistema de emergencias médicos, ¿no? Locales. En este caso, en nuestro país existen 3 números adecuados con los cuales nosotros tenemos que llamar y activar el sistema de emergencia. Y también es muy importante nosotros que agendemos o tengamos en agenda los números de emergencia también de instituciones, ¿no? Privadas, ¿no? Y esto es importante también. El paso 4 es atender hasta que llegue la ayuda, ¿no? Nos quedamos siempre con la persona lesionada, ¿no? Brindamos siempre apoyo psicológico, ¿no? Si fuese una persona por ejemplo, eh, haya sufrido una lesión, entonces nosotros estamos al lado de él, le brindamos el apoyo psicológico, realizamos las primeras acciones de atención hasta que pueda llegar la ambulancia respectiva o traslademos al paciente a un centro adecuado. El paso 1 es advertir que hay una emergencia, ¿no? ¿Qué cosa a nosotros nos llama la atención de que esté suscitándose una emergencia en un lugar determinado? Los ruidos inusuales, ¿no? Ruidos, por ejemplo, que se rompen platos, por ejemplo, en una casa, ¿no? Comienzan a romperse los platos, se comienzan a caer cosas, gritos inusuales que pueden indicar de que de repente estén violentando también a una persona. Eso también es un estado de emergencia, ¿no? Emergencia para la persona, emergencia familiar, emergencia en la sociedad que debe de ser resuelta también, ¿no? Imágenes inusuales, ¿no? Como por ejemplo, personas que comiencen a deambular o correr en determinadas zonas, me puede estar indicando de que algo debe estar ocurriendo, ¿no? Dentro de una casa o dentro de un barrio, ¿no? Olores inusuales, el escape de gas, por ejemplo, de los balones de gas, ¿no? Emiten un olor muy peculiar, el cual me está indicando de que hay una fuga de gas y también tengo que evitar de que puedan haber de repente explosiones, ¿no? Entonces yo identifico olores inusuales, ¿no? Fuera de lo que es normal, ¿no? En una casa o en un ambiente y puedo identificar de que algo está ocurriendo también, ¿no? Apariencias o comportamientos inusuales también. Muchas veces también tenemos que tener mucha observación con respecto a las personas, ¿no? A personas que comúnmente no son conocidas o que pasan también por los barrios, por las urbanizaciones, donde no reconocemos habitualmente a las personas, pero que también pueden implicar riesgo, ¿no? Nadie está excluido a que no pueda en algún momento ser asaltado, ser agredido, ¿no? Donde no solamente te asaltan, sino también te agreden, te hacen daño, ¿no? Y hemos visto y lo vemos habitualmente siempre, esto por televisión, ¿no? Apuñalan a persona por querer quitarle su celular, joven por defenderse es agredido y recibe un balazo en la pierna. Entonces, estas apariencias o comportamientos inusuales que implica a otras personas fuera de nuestro ámbito social, también pueden generar, ¿no? Ambientes de urgencia o de emergencia, ¿no? El paso 2, decidir actuar. Acá yo cómo voy a decidir actuar, cómo lo hago. Hay que superar las barreras de que las personas o que el socorrista puede tener inmediatamente antes de actuar, ¿no? Como por ejemplo el pánico o miedo de hacer algo equivocado, ¿no? Muchas personas al ver, por ejemplo, un corte, ¿no? Sobre la piel, donde provoca mucho sangrado,
tienen temor de poder actuar, ¿no? Porque le tienen miedo a la sangre o que le tienen horror a la sangre, ¿no? Y he sido testigo en algunas ocasiones que cuando las personas han querido actuar, ven la sangre, son víctimas también porque se desmayaron, ¿no? Porque no pudieron sobreponerse ante la herida, no pudieron sobreponerse en observar cómo podía estar esa lesión, ¿no? O cuando de repente ven una fractura expuesta, ¿no? Donde han observado que el hueso está salido, ay, primera vez, se impresionan y se desmayan también, ¿no? O como también no saben qué hacer porque no tienen el conocimiento previo, ¿no? Entonces, nosotros hablar de pánico o miedo para el piloto de ambulancia ya tiene que ser un paso que tiene que quedar de lado, porque ustedes con el conocimiento previo van a saber qué hacer ante tal eventualidad, ¿no? Inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer. Eso muchas personas también pues, lo podemos pasar, ¿no? Después, suponer que otra persona se hará cargo de la situación es lo peor que nosotros podemos hacer, ¿no? Es lo peor que el personal de salud puede suponer, ¿no? Por ejemplo, cuando se activa un sistema de emergencia, decimos, oye, ya, tal fulano, determinamos, usted, señor, llame por favor al sistema de emergencia. Y el señor, ya, ok, pero no sabe ni siquiera cómo activarlo, ni siquiera sabe qué números hay con respecto al sistema de emergencia, o no sabe cómo activar un sistema de emergencia, porque cuando le contesta la radio operadora no sabe qué decirle. Entonces, si nosotros estamos capacitados para activar un sistema de emergencia, si nosotros sabemos cuál es el número de emergencia, si nosotros identificamos qué es lo que está ocurriendo con esa persona, entonces nosotros mismos nos hacemos cargo. No hay que depender de otra persona, ¿no? Para solucionar el problema que se está suscitando inmediatamente, ¿no? También hay que saber identificar el tipo de lesión o enfermedad que está pasando a la persona, ¿no? Y esto es importante también. Si yo sé identificar, también sabré actuar. Y mi actuación ante esta escena va a ser en base a todo conocimiento que yo pueda adquirir, ¿no? Miedo a contagiarse de la enfermedad. Hoy en día nosotros pasamos una pandemia mundial que es el COVID-19. Si una persona está desmayada y presentara, por ejemplo, paro respiratorio o dificultad para respirar, yo no me voy a abocar en darle respiración boca a boca porque sencillamente también puedo contraer dicha enfermedad. Eso hablando de lo que es el COVID-19 actualmente. Pero anteriormente en nuestro medio local, en nuestro país, ¿no? Existe una enfermedad endémica también, que nosotros también tenemos que tener en cuenta para no contagiarnos, que es la tuberculosis, ¿no? Y mucho más contagiosa es la hepatitis C, ¿no? Y también si hablamos de HIV también, ¿no? Entonces, hay que tener siempre las precauciones necesarias y aquí sí el piloto de ambulancia y todo personal de salud tiene que saber utilizar correctamente los EPPs, ¿no? Miedo de ser demandado también implica otra peculiaridad, ¿no? Las demandas a nivel del socorrismo, del auxilio, estadísticamente en nuestro país no son muchas, pero se ocurren, ¿no? Y para esto, para no ser demandado o tener miedo a una demanda, lógicamente tienes que tener el conocimiento adecuado para poder actuar. Y acá sí, tienes que tener en cuenta dos cosas importantes. Si se trata de una víctima inconsciente, yo no me voy a acercar a pedirle una explicación o pedirle autorización para poder atenderlo. Lógicamente, necesita una atención inmediata y yo tengo que realizar la atención, ¿no? A este tipo de atención se le llama atención implícita. ¿Por qué? Porque el paciente en su inconsciencia no te va a dar autorización para ser atendido. Una persona que se fractura, ¿no? Y tiene una deformidad en el hueso, llegas y quieres ayudarlo, la persona se encuentra consciente, ¿no? Ante esta eventualidad, si tú llegaras directamente, ¿no? Y le dices, yo sé primeros auxilios y yo te voy a reponer tu pierna, y bla, lo mueves y tratas de alinearlo, y no sabes que por dentro el hueso roto se transforma en un cuchillo movilizado, rompes una arteria, rompes una vena, y le produces un síndrome compartimental de repente que lo conlleva después a la amputación de su pierna, ¿no? Esa persona, si no te dio autorización a ti porque tú no tienes conocimiento previo, te va a demandar,
¿no? Y eso ha ocurrido en algunas oportunidades. Pero si tú a esa persona que está despierta vas y le dices, señor, ¿necesita que lo ayude? ¿Quiere que yo lo ayude? Tengo conocimientos previos de primeros auxilios y de socorrismo, por lo cual lo puedo ayudar, aunque parezca así algo hasta incluso ridículo, o sea, pedirle a una persona lesionada que si es que desee que lo ayude, sucede. Esto sucede. En todo caso, si sucediese y la persona le diga, no, no te preocupes, yo voy a aguantar, solamente llama a las ambulancias, muy bien, tú solamente te dedicas a activar el sistema de emergencia y permaneces al lado de la persona porque esa posiblemente necesite de tu ayuda después o también pueda perder la conciencia y sí vas a tener que actuar. Entonces, a esto se llama, ¿no?, consentimiento explícito. ¿Por qué? Porque la persona te está autorizando a ti a que tú puedas realizar la acción. Entonces, este miedo de ser demandado hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Inseguridad sobre cuándo llamar al número de emergencia local. Nosotros podemos activar el sistema de emergencia y el sistema de emergencia siempre va a ser contestado por un radiooperador que nos va a identificar y nos va a decir adecuadamente los pasos que tenemos que hacer, ¿no? La inseguridad con respecto a la activación de un sistema de emergencia local solamente va a depender en que no sepamos qué número llamar, ¿no? Y esto ocurre también porque mucha gente, el 70%, esto sí hay que tenerlo bastante en cuenta, el 70% de la población local, llámese personas que no son personal de salud, no saben activar un sistema de emergencia, ¿no? De lo cual ustedes hoy en día van a aprenderlo también. Ante las leyes de protección a las personas que están realizando los primeros socorrismos, existe la ley del buen samaritano. Esta es una ley universal, existe en todos los países del mundo, en nuestro país también, ¿no? La ley del buen samaritano normalmente protegen a los ciudadanos que actúan como actuaría una persona responsable y prudente. Y esto sí hay que tenerlo bastante en cuenta. Responsable y prudente, ¿no? Por ejemplo, solo movería a una persona si la víctima de esa persona estuviera en peligro, ¿no? Un automóvil que de repente está a punto de estallar porque el tanque de gasolina comenzó a rociarse, entonces tengo que alejar a la víctima, sí, claro, lo tengo que hacer, no lo voy a dejar ahí, pedir un consentimiento, no, tengo que actuar inmediatamente. Pediría permiso, consentimiento a una persona consciente antes de dar atención. Revisaría las condiciones de peligro de muerte de la persona antes de dar atención. Llamar al número de emergencia local y seguiría dando atención hasta que llegara personal mejor capacitado o el personal de salud, ¿no? Entonces, la ley del buen samaritano existe también en nuestro medio. La ley del buen samaritano se desarrollan para incentivar que las personas ayuden a otros en situaciones de emergencia. Piden que el buen samaritano use el sentido común y un responsable de habilidad para dar solo el tipo de atención de emergencia para el que esté capacitado, ¿no? Si estoy capacitado para detener una hemorragia, lo haré. A mí me enseñaron a detener una hemorragia solo con compresiones, lo haré. A mí me enseñaron a realizar un control de hemorragia masiva con un torniquete, lo aplicaré. Entonces, si yo tengo los conocimientos previos para poder realizarlo, lo voy a realizar. Supone que cada persona haría su mejor esfuerzo para salvar una vida o prevenir mayores lesiones. Esto trata netamente del impulso que puedan tener las personas dentro de una localidad, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando de personal piloto que se está capacitando, ustedes ya deben de tener ya conocimiento previo porque de hoy en adelante pasan a ser personal de salud, un personal de salud. ¿Cuáles son los objetivos de aprender primeros auxilios o socorrismo? Primero, conservar la vida. ¿Conservar la vida de quién? Conservar la vida de la víctima y también la suya, ¿no? Evitar complicaciones físicas y psicológicas. El aspecto psicológico hoy en día se tiene que ver mucho porque ocasiona mayores traumas también en el futuro. Ayudar a la recuperación inmediata. Quiere decir de que yo no voy a abandonar a mi víctima hasta que llegue personal de salud capacitado, ¿no? Asegurar el traslado de los accidentes a un centro asistencial adecuado, ¿no? Dependiendo de la lesión que yo aprenderé a reconocer, que yo valoré y que necesita una atención de un hospital nivel 4, tendrá que ser evacuado hacia un hospital de nivel 4 y no voy a perder tiempo en ser trasladado a la víctima hacia una posta médica donde de repente no voy a recibir o no recibirá la víctima los primeros auxilios, ¿no? O las primeras atenciones adecuadas.
¿Cuáles son los principios básicos? Principios básicos que debe tener el socorrista. Conservar la tranquilidad, evitar lesiones más graves, tranquilizar al herido, brindarle confianza, indicarle, te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, te voy a socorrer. No decirle, espérame un ratito, que en 10 minutos regreso porque voy a pedir ayuda. No, eso no es brindarle tranquilidad al paciente, ¿no? Nosotros tenemos que brindarle desde todo punto, desde todo aspecto, la confianza debida para que ellos también puedan darnos la confianza en sí y poder atender, ¿no? Un término que se está utilizando mucho en todos los manuales de primeros auxilios, en todos los manuales de socorristas, es evitar la hipotermia. Para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, la hipotermia es uno de los 3 factores dentro del triángulo de la muerte que ocasiona muerte en sí, ¿no? Y la hipotermia de por sí conlleva a que las personas tengan o ingresen en un estado de shock. Y ya cuando nosotros hablamos en un estado de shock, no solamente tenemos que estar pensando en que la persona haya perdido sangre. No, no solamente existe shock por pérdida de sangre, existen diversos tipos de shock que conllevan a la muerte también a la persona. Por eso evitar hipotermia es importante hoy en día en las personas lesionadas, ¿no? Activar el CEN. ¿Qué cosa es el CEN? El sistema de emergencias médicas, los números adecuados de llamado, ¿no? El traslado adecuado, nuevamente les indico, el traslado adecuado tiene que ser en una ambulancia y jamás dar medicamentos, ¿no? Recuerden ustedes, no son personal médico, no son personal de enfermería, para que ustedes estén recomendando o agreguen o den algún tipo de medicación a una persona que esté lesionada. Posiblemente ocasionen mayor tipo de lesión, ¿no? Una lesión interna que conlleve a que se pueda agravar más la lesión que esté presentando la persona, ¿no? En la actualidad, evidencia una gran cantidad de personas que sufren lesiones, ¿no? Los accidentes de tránsito, accidentes domésticos, las enfermedades repentinas que puedan tener, y no solamente enfermedades repentinas, sino también enfermedades predispuestas, ¿no? Como por ejemplo diabetes mellitus. Y esto nos conlleva que si en realidad estamos nosotros preparados para poder actuar ante estas eventualidades, ¿no? El piloto de emergencia tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, tiene que ser un personal que se involucre tanto con el médico y la enfermera en la acción que se deban de tomar para la atención de las víctimas, ¿no? Como concepto general, entonces, primeros auxilios es el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un lesionado hasta que llegue la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que han sufrido no se empeoren, ¿no? La regla número 1 de los primeros socorros es no causar daño. Eso siempre era lo más importante. Pero existe una regla número 2 y es evitar que el daño existente se agrave, ¿no? Importante también es mejor saber primeros auxilios y no necesitarlos que necesitarlos y no saber brindarlos después, ¿no? Es importante. Modo de actuación. Nosotros vamos a tener una mnemotecnia de modo de actuación que es el PAS, ¿no? Y eso lo van a encontrar en todos los manuales, van a encontrarlo en todos los cursos que ustedes... El PAS es prevenir, actuar y socorrer, ¿no? Cuando hablamos de prevenir, comprobar la existencia de riesgos, ¿no? Realizar las acciones que permitan mantener fuera de riesgo a los primeros respondientes, los primeros socorristas que son ustedes y el accidentado. La parte de actuar es activar el sistema de emergencia. Desde el momento de que ustedes identifican una situación de riesgo, desde el momento que llaman a un sistema de emergencias, ya están actuando, ya están brindando atención, ¿no? Hacer una composición rápida del lugar para dar la mayor cantidad de datos posibles, porque de repente no solamente se trate de una víctima, puede ser de que hayan 2 víctimas más, 3 víctimas más, y la capacidad de respuesta que ustedes puedan dar es insuficiente. Entonces, ante una buena evaluación, determinarán también, ¿no?, cuánto personal de salud o cuántas unidades de ambulancia deben de llegar para poder socorrer. No dejar solo al accidentado a no ser que sea absolutamente necesario. Nunca abandonen a sus víctimas, nunca, ¿no? La única manera o el único lugar donde ustedes puedan abandonar o dejar por unos minutos a su víctima es cuando ustedes necesitan activar de repente un sistema de emergencias que no lo puedan tener a la mano. Si no cuento con un teléfono celular, tendré que correr a una cabina de repente de teléfono para poder actuar, para poder activar el sistema de emergencia.
Si me encuentro en un campamento, en un campo, de repente me fui a Lunahuaná y acampé al lado del río, donde no hay medio de comunicación, voy a tener que dejar a mi víctima para poder acercarme hacia un lugar donde de repente haya señal o hayan otras personas y me puedan ayudar para activar este sistema de emergencia, ¿no? Es el único momento, los únicos, el único momento en que nosotros dejamos de por sí a una sola persona para poder actuar. El socorrer es la actuación directa sobre el accidentado, y esto ya lo tenemos ya bajo concepto, ¿no? Nosotros vamos a actuar directamente sobre la víctima teniendo conocimiento previo y también teniendo el efecto de causa que nos indica que determinada lesión necesita realizarse determinada acción. Seguir unas pautas básicas para conservar la vida del accidentado y no empeorar su estado, como por ejemplo lo que acabamos de aprender, evitar hipotermia. ¿Cómo evito hipotermia en una persona? Abrigándolo sencillamente, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que hemos visto en la primera parte son necesarios aprenderlos también para que nosotros podamos tener también conocimiento previo, tener autorizaciones implícitas, autorizaciones explícitas, ¿no? Y la forma como actuar adecuadamente ante una eventualidad. Este es un algoritmo que implica la evaluación de la escena, ¿no? Donde está también evaluación primaria, la evaluación secundaria, ¿no? De los casos que nosotros podamos tener, ¿no? Este algoritmo lo vamos a desarrollar a partir de ahora, ¿no? En este momento nosotros nos vamos a dedicar ahora a ver todo lo que es la evaluación inicial de una víctima, ¿no? La evaluación de lo que es confrontar a una persona para poder y saber actuar, ¿no? Esta ya es la segunda parte del curso, donde nos involucramos netamente en la evaluación de la escena y evaluación de la víctima. Bien. Reconocer una situación que requiere atención y actuar sin demoras puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Hace dentro de los conceptos generales que vimos de lo que es emergencia y urgencia, una emergencia necesito actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se puede tratar de que la víctima, la persona, pueda morir inmediatamente. Y la madre de todas las emergencias, para quienes desarrollamos emergencias en sí, es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ustedes tienen que aprender manejo del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero yo tengo que aprender a manejarlo, pero primero tengo que saber diagnosticarlo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos diagnosticar y no podemos actuar. Entonces, lo principal es reconocer una situación que requiere atención, ¿no? Y también poder activar todo lo que es el sistema de emergencia adecuado. Vamos a empezar con la evaluación inicial del paciente, ¿no? Ante una eventualidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo tenemos que evaluar a nuestra víctima? La evaluación inicial del paciente en esta parte del curso he querido acentuarla de mejor manera para el personal piloto por las situaciones de urgencia o de emergencia que ustedes habitualmente tienen cotidianamente en su vida de trabajo, ¿no? El personal piloto no solamente tiene que ser un personal involucrado en el sistema de salud, no, como les digo y les repito, para mí el personal piloto es un personal esencial y primordial dentro del grupo del personal de salud. ¿Por qué? Porque ese también tiene que involucrarse bajo conocimiento en el momento de actuar en la atención del paciente, ¿no? Tiene que saber reconocer también qué tipo de pacientes voy a transportar, qué tipo de recorrido voy a realizar, cómo mi ambulancia tiene que salir. No voy a salir en primera y acelerar por minuto cuando tengo a un paciente de edema cerebral. No voy a prender mi sirena y ponerlo a gran volumen y correr a 100 kilómetros por hora en carretera o en plena vía urbana cuando tengo un paciente que está sufriendo un infarto miocárdico. ¿Por qué? Porque esto implica que el paciente también entre en más estrés y también ocasiona mayor lesión. Todas estas pequeñas cosas he querido modificar la evaluación inicial del paciente para que ustedes puedan
entender que su evaluación no solamente está en base a realizar primeros auxilios, no. Existe un gran manual, y deben de conocerlo de repente ustedes, que es el PHTLS, ¿no? Atención prehospitalaria. Dentro de lo que es atención prehospitalaria, he querido basar esta evaluación inicial para que ustedes puedan entenderlo y el modo de actuar, ¿no? Conjuntamente con su personal de salud, ¿no? Entonces, en esto nos vamos a basar esta parte de evaluación inicial, ¿no? No solamente es la parte básica de primeros auxilios, sino vamos a hablar un poquito más avanzado con respecto a la evaluación del paciente. Bien, esta es una pequeña mnemotecnia. Les he hablado tanto de la activación del sistema de emergencias, que aquí está, ¿no? Una pequeña mnemotecnia que creé, es el ABC de la emergencia. Nosotros siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente ustedes, sino a partir de ahora ustedes también tienen que transmitir todo su conocimiento a sus familiares, en sus hogares, a las personas que trabajan con ustedes también, ¿no? De repente, algunos lo ignoran y ustedes se pueden dar cuenta de repente haciendo una pequeña encuesta y van a identificar de que no todos sabemos activar un sistema de emergencia. Bien, acá tenemos la parte A, tiene ambulancias, ¿no? El sistema prehospitalario a nivel nacional, a nivel de nuestro Perú, implica 3 grandes números de emergencia para el sistema prehospitalario. El primero es el SAMU, ¿no? Que es el número 106, no es 116, es 106. El segundo es el sistema de transporte asistido de emergencia, que es el STAE, para todo personal de salud. Incluso también ya está abarcando también a personas que no son asegurados en casos de desastres o en casos de incidentes o emergencias masivas, que es el 1. ¿No? Y después, importantísimo, dentro de lo que son ambulancias, las instituciones particulares. Muchos, el 20%, 15 a 20% de nuestra población tiene un seguro particular, ¿no? Tiene las famosas EPS. Por lo tanto, también hay que saber activar los sistemas de emergencias particulares, ¿no? Vamos, no quiero hacer propaganda de sistemas particulares, pero existen muchos en nuestro medio, ¿no? Voy a mencionar algunos cuantos que desconozco, incluso yo algunos números, ¿no? Alerta Médica, RIMAC, Pacífico, SANA, y así puedo mencionarles muchos sistemas de emergencia, ¿no? Entonces hay que tenerlos agendados porque también esto es importantísimo. La parte B son los bomberos, ¿no? Nuestros aliados, nuestros compañeros también de trabajo en caso de emergencias. Para activar el sistema de bomberos es el 116, ¿no? ¿Por qué lo pongo aparte bomberos y no dentro de lo que es sistema de ambulancias? Porque muchas veces las unidades de bomberos no llegan con equipo o personal de salud, ¿no? Puede ser de que tengamos la suerte de que haya una ambulancia medicalizada y llegue para la atención, ¿no? Porque hay un médico, hay una enfermera, pero los bomberos generalmente, casi, si no me equivoco, más del 50%, el personal que llega para realizar una atención es personal entrenado y no es de salud, ¿no? Entonces, hasta acá ya tenemos a las ambulancias, SAMU 106, el sistema de transporte asistido de emergencias para e-salud, que es el 117, todas las instituciones particulares, ¿no? Que ustedes puedan conocer, tenerlos agendados. La parte B, los bomberos, activación del sistema de emergencias, que es el 116, y después vienen los centros de apoyo, ¿no? La parte C, centros de apoyo. ¿Quiénes son los centros de apoyo? La Policía Nacional y en el caso de algunos distritos que tengan serenazgo. Recuerden que también los serenazgo en algunos distritos tienen ambulancias, ¿no? Creo que La Molina, San Isidro, Miraflores, tienen su sistema prehospitalario también con lo cual nosotros podemos contar, ¿no? Para que nos puedan brindar ayuda inmediata o también el apoyo respectivo ante una atención masiva, ¿no? Entonces, importantísimo. Número de teléfono de la policía de emergencias, ya sabemos todos que es el 105, ¿no? Y de serenazgo, lógicamente, los números locales de su comunidad, ¿no? O de la comunidad donde ustedes brinden también un trabajo respectivo, ¿no? De repente hay pilotos que estén trabajando en ambulancias, por ejemplo, de algún hospital de determinado distrito que también tengan, ¿no? El sistema de serenazgo, importantísimo tenerlos también en cuenta, ¿no? Acá ya hemos aprendido entonces esta pequeña mnemotecnia del ABC y pasamos ahora a ver lo que es la cadena de supervivencia de los primeros auxilios o cadena de supervivencia de los primeros socorros. Hay una cadena de supervivencia, ¿no? Que nos enseñan a todo el personal de salud que involucra 5 eslabones, ¿no? Los 5 eslabones de atención. Eh,
para darle un pequeño alcance, el 20 de octubre salió el último manual de la AJA con respecto a reanimación cardiopulmonar. La cadena ha variado, ha cambiado. Ahora son 6 eslabones, ya no son 5 eslabones, ¿no? Eso lo vamos a ver después, más adelante. Pero la cadena de supervivencia de primeros auxilios implica 3 eslabones bien definidos, ¿no? El primer eslabón es la evaluación de la escena en sí. Recordemos que no solamente vamos a evaluar el lugar donde ha ocurrido el accidente, el incidente, sino también evaluamos personas y evaluamos también al personal o nos evaluamos nosotros mismos si estamos en capacidad de poder responder a esta eventualidad, ¿no? El segundo eslabón es la activación de la llamada de emergencia. Ya hemos aprendido y aprendemos ahora los números de emergencia y cómo llamarlos. Todo número de emergencia va a ser recepcionado siempre por un radiooperador. Y a este radiooperador también hay que tener cosas importantes con las cuales identificar. No vamos a decirle al radiooperador, no, tengo una emergencia en tal lugar, ya vengan, traigan una ambulancia rápido, ya, chao, 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 y le cortamos. No, no es así. Con el radiooperador nosotros tenemos que intercambiar rápidamente un diálogo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de víctima tenemos o cuántas víctimas hay para poder después activar el sistema de emergencias. El radiooperador determina en el momento cuántas unidades tienen que llegar al lugar de la escena para poder realizar la atención. Al radiooperador nunca se le cuelga el teléfono, nunca se le cuelga el teléfono. Quien cuelga el teléfono es el radiooperador. Ustedes cuando activen un sistema de emergencia o la persona que activa el sistema de emergencia, nunca hay que colgarlo. Porque imagínense, yo activo mi sistema de emergencia, hay un accidente de tránsito, han atropellado a un señor acá a 2 cuadras de mi casa, por favor vengan rápido, y le colgué. ¿Dónde vives? ¿Dónde es las 2 cuadras que tú refieres? ¿Qué referencias puedo tener? Esos son datos importantes, ¿sí? Después dicen de que las ambulancias nunca llegan, claro, nunca llegan porque no supieron activar adecuadamente el sistema de emergencia, ¿no? El tercer eslabón es brindar, como habíamos aprendido, los primeros auxilios, los primeros socorros. Nosotros nos volvemos en estos momentos socorristas. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una atención directa al paciente, ¿no? Mediante conocimientos y causas, ¿no? Con respecto a la lesión que está presentando la víctima. No vamos a actuar sin ningún tipo de conocimiento. Brindamos en todo momento el apoyo necesario, el apoyo psicológico y lo más importante, nunca abandonamos a nuestra víctima. Esta es la cadena de supervivencia prehospitalaria que está en base a la primera, que es la cadena de primeros auxilios. No solamente para que tengan una introducción, como les acabo de decir, desde el 20 de octubre de este año, la AJA lanzó la última cadena de supervivencia que involucra un eslabón más, o sea, 6 eslabones. Pero estos 5 eslabones todavía están vigentes, ¿no? Y es en base a estos 5 eslabones que sale la cadena de atención prehospitalaria en primeros auxilios, ¿no? Primero, reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Segundo, si el paciente está inconsciente, realizar reanimación cardiopulmonar, o sea, compresiones inmediatas. Tercero, el uso del DEA. Cuarto, el sistema de emergencias médicas básicas y avanzadas, o sea, si ustedes son pilotos de ambulancia, intervienen directamente en el cuarto eslabón. Si ustedes se encuentran en el modo de actuar, intervienen en todos los eslabones de atención. Y el quinto eslabón viene a ser el soporte vital y avanzado de cuidados que se dan netamente en un ámbito hospitalario. La cadena de atención de víctimas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Las probabilidades de supervivencia de la víctima aumentan considerablemente si ustedes o si usted actúa con rapidez para iniciar, ¿no?, la calidad de atención de la víctima, ¿no? Esto es una parte importante para iniciar la cadena de atención de la víctima, ¿no? Las probabilidades de supervivencia de la víctima aumentan considerablemente si usted actúa con rapidez para iniciar la cadena de atención de la víctima. Lógicamente, y nuevamente repito, bajo conocimiento de lo que esté sucediendo o de lo que esté pasándole a la persona involucrada. La evaluación de la escena, y estamos viendo ya el primer eslabón de la cadena, evaluación de la escena. Hay que determinar y saber reconocer el número de víctimas, ¿no? Hay que ver, de repente, no solamente tengo una persona por cual atender, ¿no? Muchos de ustedes de repente recordarán
lo que ocurrió en el Cerro San Cristóbal cuando un bus de turistas, ¿no? Bajó a una gran velocidad, el piloto o el chofer o el conductor del bus perdió el control y no solamente hubo una víctima, ¿no? Hubieron varias víctimas, docenas de víctimas, ¿no? Con los cuales al momento en que llegaron los sistemas de emergencia tampoco pudieron realizar una adecuada atención. ¿Por qué? Porque no se priorizó las atenciones a las personas que debían de ser evacuados inmediatamente, ¿no? Entonces, estas cositas hay que tenerlo siempre en cuenta en una evaluación de la escena. Lo primero, el número de víctimas, ¿no? Determinamos el número de víctimas, ¿cuántos son? ¿No? Si es una sola persona, yo podré atenderlo y de repente esta sola persona no estoy en la capacidad, bajo conocimiento, de poder atenderla, activo mi sistema de emergencia. Si se trata de 3, 4, 5, con mayor motivo activo el sistema de emergencia para que los sistemas de emergencia puedan acudir inmediatamente, ¿no? A la atención. Si hubiera más víctimas que socorristas, el orden de prioridades para su atención, y acá ya se involucra algo muy importante que más adelante lo vamos a ver, que es el triaje. Tenga en cuenta que las personas inconscientes y que no responden a su voz tendrán prioridad frente a las que sí le responden, ¿no? Nosotros, como personal de salud, como emergencista, quien le habla, tenemos una prioridad al momento de realizar atenciones masivas, ¿no? Nosotros tenemos este decálogo, ¿no? Quien más grita, la persona que más grita, no necesita la atención inmediata, porque al gritar, esa persona a mí ya me está dando ya una evaluación. Evalúo rápidamente, y esto es lo que yo quisiera que ustedes aprendan también, evalúo rápidamente de que de repente el sistema respiratorio, su sistema ventilatorio, su sistema cardíaco, su sistema circulatorio y su sistema neurológico no se encuentra alterado. Porque si estuviesen alterados, definitivamente no gritaría, es lo más lógico. Y aquella persona inconsciente, a ella sí debo de dedicarme a identificarla. ¿Por qué está inconsciente? ¿No? ¿Qué lo llevó a la inconsciencia? Puede ser que también a esta persona inconsciente que yo voy a evaluar mediante un triaje la encuentre muerta, claro, la identifico como muerta, entonces no hay nada que hacer ahí. Pero si esta persona inconsciente veo que tiene una respiración irregular o que de repente está pálida porque hay un gran sangrado, entonces tengo que saber actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, no aquella persona que grite más tiene que ser atendido inmediatamente, ¿no? Recuerde que siempre puede haber más víctimas, ¿no? Siempre. Por ahí hay alguien, un accidente de tránsito, de repente vemos y nos enfocamos en atender al piloto, ¿no? Al que condujo al vehículo y no a los pasajeros. Ocurre, sí, muchas veces, ¿no? Hay que determinar el mecanismo de daño. Determinamos qué sucedió, si se trata de una lesión o una enfermedad con las personas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Una persona se cae en el tercer piso, no es lo mismo decir una persona se cayó del tercer piso. Hay que determinar bien qué es lo que está pasando con esta persona, si se trata de una lesión o se trata de una enfermedad, o de repente, poniendo un ejemplo, un desmayo condujo a una lesión, ¿no? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se desmayó? Entonces hay que determinarlo siempre primero, ¿no? Si se trata de una lesión en sí o hay que determinar o tratar a la enfermedad, ¿no? Que puede estar conllevando a que la persona pueda sufrir algún tipo de lesión. ¿Cuáles fueron las causas de la lesión o enfermedad de la víctima? Por ejemplo, ¿no? Un diabético, ¿no? Un diabético que sale, toma su metformina, toma sus medicamentos antidiabéticos o incluso se coloca insulina y sale porque se le hizo tarde sin tomar desayuno. En el bus o en su auto comienza a tener pues somnolencia, se le baja el azúcar inmediatamente y esto le puede producir, ¿no? Una enfermedad repentina como es la hipoglicemia. La hipoglicemia sí se tiene que corregir inmediatamente porque puede llevar a una parada respiratoria y posteriormente un paro cardíaco, ¿no? Entonces identificamos qué es lo que pasó. Si seguimos poniendo el ejemplo, la persona que se colocó insulina sin haber ingerido alimentos, conduce un coche o se va en su auto, ¿no? Está en plena vía pública y comienza a tener el ataque de hipoglicemia, ¿no? Se le comienza a bajar el azúcar, se pone pálido, la visión borrosa, y esto lo conlleva a que sufra un choque
y la persona sufre un trauma cráneoencefálico, ¿no? Entonces, todo esto implica una buena observación, ¿no? Una buena determinación para poder manejar bien a este paciente, ¿no? Hay que también tener en cuenta dentro del ámbito de atención prehospitalaria que todo paciente inconsciente, como regla en sí, a todo paciente inconsciente se le debe de tomar siempre la glicemia, ¿no? Si se trata de un trauma, en este caso, como el ejemplo le he estado dando, trauma cráneoencefálico, lo primordial es trasladar al paciente y no perder tiempo en tomarle un examen tan básico o rápido que puede ser, ¿no? Lo primordial es que este paciente tenga que recibir atención con respecto a la lesión cráneoencefálica que está sufriendo, ¿no? Ya la toma de hipoglicemia pasa a un segundo plano posiblemente. Si nos encontramos dentro del habitáculo de una ambulancia, el personal lo realiza. Si llega a un hospital, el personal lo realiza, ¿no? Y la gravedad de la situación, ¿no? ¿Qué tan grave, ¿no? ¿Qué tan grave es lo que produjo el accidente o lo que produjo el mecanismo de daño en la víctima, ¿no? La impresión general, otro punto importante, ¿no? Es la idea que el socorrista se hace de cuán grave está la víctima antes de entrar en contacto con ella y efectuar la evaluación primaria. Para ello basta con mirarla y echarla teniendo en cuenta 3 aspectos. Hay que tener, yo he colocado esos 3 aspectos principales, pero en realidad son 5. Y esos 5 los vamos de todas maneras a revisar. La respiración, la circulación y el aspecto general, ¿no? Muchas veces, generalmente, y esto ocurre más en los accidentes de tránsito, ¿no? Muchas veces no es necesario llegar a identificar o observar a la víctima para determinar qué tan grave se encuentra o qué tan grave ha sido el accidente. Muchas veces observando la deformidad del vehículo nos damos cuenta que en verdad qué tan grave haya sido, ¿no? Y cuántas víctimas también pueden estar involucradas, ¿no? La deformidad del vehículo me conlleva que de repente yo pueda encontrar una víctima muy grave, ¿no? O una víctima de repente, incluso muerta tal vez, ¿no? Si encuentro yo un choque y encuentro que el piloto se encuentra atrapado entre el timón y su asiento, y por ahí vi a una víctima que salió volando unos 5 metros, no tengo que abocarme en atender a aquella persona que salió volando de ese vehículo esos 5 metros porque esa persona no estuvo con cinturón de seguridad o porque esa persona estuvo con un cinturón de seguridad inadecuado y las lesiones van a ser mayores en esa persona, ¿no? Quien tiene más riesgo de muerte va a ser aquella persona que sale expedida o sale del vehículo, ¿no? En un accidente de ese tipo. Entonces, evaluamos respiración. Puedo ver a la distancia si la víctima respira o no respira, ¿no? ¿Lo hace con dificultad o respira normalmente? Son 2 parámetros con los cuales yo puedo identificar qué tipo de respiración tiene. Lógicamente, si la víctima que se encuentra a unos 10 metros y yo me voy acercando para la atención comienza a gritar, determinaré que la respiración está adecuada, de que no hay obstrucción de la vía aérea y que su patrón ventilatorio está adecuado. ¿Por qué? Porque sencillamente puede gritar, ¿no? Circulación. La coloración de la piel a la distancia muchas veces puede dar una impresión de cómo esté el sistema circulatorio. Una piel pálida me indica de que posiblemente esté perdiendo sangre. Y no solamente la hemorragia, en este caso cuando uno pierde sangre puede ocasionar una hemorragia, no solamente la hemorragia tiene que ser vista, ¿no? Si yo encuentro una persona pálida y no encuentro sangre alrededor, no puedo descartar de ninguna manera de que la persona no esté perdiendo sangre. Definitivamente todo paciente con trauma se califica con pérdida de sangre. Y si la sangre no se evidencia es porque posiblemente tenga una hemorragia interna. La palidez puede estar indicándonos una mala oxigenación en la periferia del cuerpo, ¿no? Claro, existe una mala oxigenación por la pérdida de sangre respectivamente, ¿no? Recordemos nosotros que la sangre, ¿qué es lo que transporta? Transporta oxígeno por la cantidad de hemoglobina que nosotros podamos tener es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que también va a oxigenar, valga la redundancia, la persona, ¿no? El aspecto general es la parte más importante de la impresión general, ya que refleja el estado del sistema nervioso central que está directamente relacionado con los niveles de oxigenación. Mucho ojo con el aspecto general, mucho ojo con esto, ¿sí? A ver, les voy a poner un ejemplo también con respecto al aspecto general, y esto sí ténganlo bastante en cuenta. Una persona que sufre un accidente, cualquier tipo de accidente,
tiene rotura de cabeza, ¿no? Y comienza a sangrar de una manera impresionante. Sabemos todo de que la cabeza sangra escandalosamente, ¿no? Y no nos percatamos de repente y comenzamos a atendernos, vamos donde la víctima, lo encontramos que sigue gritando, ¡ah, me duele! Y nosotros, sí, señor, ya tranquilo, estoy controlando su sangrado de la cabeza, y estamos abocados en la cabeza y nos percatamos, y no nos percatamos, por ejemplo, de que la víctima haya tenido una amputación traumática de mano, ¿no? Y nosotros estamos muy centrados en la cabeza, ¿no? Como les repito, la cabeza de por sí sangra escandalosamente. Lo más importante va a ser el control de la hemorragia del miembro amputado, porque ese sangrado lo puede conllevar a la muerte. La circunstancia de que una persona pueda tener un sangrado a nivel de cabeza, ¿no? Con una rotura de cabeza, va a depender mucho de la dimensión y del tamaño. ¿Puede conllevarme también a que esta persona puede presentar un signo de shock por el sangrado de la cabeza? Sí, claro, si no la controlo adecuadamente. Aunque el sangrado de la cabeza también es autolimitante, dependiendo de la magnitud, del tamaño de la herida que esté presentando el sangrado. Pero una amputación traumática de un miembro, como este ejemplo, una mano, sí me puede conllevar a una muerte. Si yo no controlo la hemorragia, debo de tener en cuenta de que está sangrando venas, vasos capilares, de que por sí se rompieron, y también lo principal, las arterias. Las arterias llevan la mayor cantidad de flujo de sangre, no la mayor cantidad en número de sangre, ¿no? Se pierde más rápidamente sangre por la arteria que por la vena. Por lo tanto, hay que saber controlar este tipo de sangrados o este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, un aspecto general no quiere decir de que yo me voy a abocar netamente en realizar una sola atención en lo que yo puedo observar. No, el aspecto general involucra evaluar a la víctima de pies a cabeza. Y esto lo vamos a ver en unos minutos más. La valoración primaria, ¿no? Importante. Ahora sí entramos a todo el aspecto de valoración primaria. Como les dije, esta evaluación que les estoy presentando ha sido modificada, ¿no? De los libros, de los manuales de primeros auxilios, junto con el PHTLS, para que ustedes, como personal de salud, los involucro, y les vuelvo a repetir, para mí el personal piloto es personal de salud, ustedes puedan tener en cuenta el momento de evaluar a una víctima, ¿no? Y la valoración primaria también tiene una mnemotecnia, y esta mnemotecnia involucra 4 pasos importantes, el A, B, C, D. No voy a involucrar el último paso, que es la parte E, solamente se los voy a mencionar, pero estos 4 primeros pasos son los importantísimos, ¿no? La parte A viene de aire, relaciónenlo siempre así, aire, permeabilidad de las vías aéreas. Nosotros, de por sí, cuando nosotros respiramos, ingresa aire por nuestras fosas nasales. Si tenemos obstruidas las fosas nasales, abrimos la boca y comenzamos a respirar. Y es importante determinar la permeabilidad de las vías aéreas, porque a una eventualidad de un trauma o un golpe directamente en la cara, puede ser de que yo haya perdido o la víctima haya perdido dientes, pedazo de lengua, no se le haya formado coágulos de sangre, ¿no? Que no permitan que ingrese fácilmente el aire por las vías aéreas. Y esto que conlleva a que la persona se ahogue. La parte B viene del inglés breathing, que es respirando o respirar. Hay que saber la presencia de respiración espontánea. Si la víctima puede sostener o puede respirar eventualmente sola, ¿no? Y para esto hay que tener en cuenta un patrón importante de respiración. Saber que la persona normalmente respira en un promedio de 14, no menor de 14, y no más de 20 respiraciones por minuto, ¿no? Algunas literaturas, algunos libros dicen, ¿no? Incluso respiran no menos de 12, ¿no? Ni más de 20 o más de 18. Entonces, yo he querido poner un parámetro estándar, no menos de 14 ni más de 20, ¿no? ¿Qué cosa nos implicaría si una persona comienza a respirar más de 20, ¿no? Eso nos indica de que el patrón ventilatorio, ¿no? Está sufriendo algún tipo de daño, ¿no? Que los pulmones, la caja torácica, y cuando hablamos de caja torácica no solamente vamos a hablar de pulmones, hablamos de las costillas, hablamos de los músculos, están involucrados y no permite de que la persona pueda respirar adecuadamente. ¿Qué ocurrió? Puede ser un gran golpe, puede ser una contusión
muy extensa, que no permite por el dolor que la persona pueda respirar adecuadamente. Pueden haber fracturas de costilla, que también son muy dolorosas y no permite que la persona ventile o respire adecuadamente. O, lo peor de todo, puede ser de que haya ocurrido una hemorragia interna a nivel pulmonar y los fluidos o la sangre esté comprometiendo el patrón ventilatorio. Entonces, esto hay que observarlo muy bien. La parte B, recuerden, breathing, respiración, lo involucramos con una evaluación de respiración espontánea. Un parámetro importante es tener en cuenta no menos de 14 respiraciones por minuto, ni más de 20 respiraciones por minuto, ¿no? Para que ustedes puedan involucrarse un poco más. Mayor velocidad de respiración me implica de que netamente hay una dificultad ventilatoria que puede ser traumática por motivo traumática, donde involucra caja torácica, donde están las costillas o el esternón, o muscular, que también puede ser por causa de lesión, o lo peor de todo, que puede haber una hemorragia a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, toda la sangre se acumula a nivel de los pulmones y no me permite ventilar bien. La parte C lo vemos por circulación, circulación y control de hemorragias, ¿no? Acá nosotros vamos a determinar cómo se encuentra la persona. El aspecto principal me va a determinar si hay una hemorragia o no. Recuerden, palidez me puede conllevar a signos de shock o me puede estar dando el primer signo de shock. Si existe una palidez en una persona, debo de determinar de que la persona está perdiendo sangre, pierde sangre. Y de por sí, toda víctima de trauma pierde sangre. Toda víctima de trauma pierde sangre. Entonces, esto es importante. El control de las hemorragias. Bien, bueno, debo de saber controlar las hemorragias, debo de saber parar las hemorragias. Una vez evaluado al paciente, determino de dónde sangra. Si lo puedo controlar, controlo determinadamente la sangre, ¿no? Como les dije en un principio, si sé colocar un apósito y lo coloco bien, coloco y hago presión directa sobre la herida y detengo la hemorragia. Si sé colocar un torniquete, coloco el torniquete en el lugar adecuado y detengo la hemorragia. Esto, el control de la hemorragia va a ser dependiente de las técnicas que ustedes van a aprender posteriormente con respecto al control de hemorragia. La parte C es el déficit neurológico, ¿no? Una evaluación neurológica. Bueno, el personal de salud evalúa al paciente con una escala de Glasgow que se llama, ¿no? La escala de Glasgow tiene un parámetro con un puntaje no menor de 3 ni más de 15, pero eso lo ve el personal de salud. Ustedes, como personal piloto, ¿no? Que no son, que no deben de tener, o si es que pueden determinar una escala de Glasgow, muy buena hora con ustedes, pero ustedes lo van a ver mediante una mnemotecnia más sencilla y pequeña que posteriormente se la voy a enseñar. Evaluación y manejo inicial. La evaluación y manejo en el ambiente prehospitalario. La secuencia de actuación por prioridades por trauma debe ser así. El ABCD que hemos aprendido en el primer cuadro, pero ustedes ven aquí que nosotros colocamos una C que se antepone al ABCD, ¿no? ¿Por qué colocamos una C? La C significa circulación, significa control de las hemorragias. Recordemos que las hemorragias pueden ser también de tipo catastróficas, ¿no? O de tipos de amputaciones que se pueden dar totales. Por ejemplo, una amputación por encima de la rodilla, una amputación por encima del codo, es una hemorragia que si no la controlo, en menos de 3 minutos, la persona puede morir, ¿no? O una persona que recibe un disparo en una pierna, un disparo en un brazo o un disparo en el tórax, ¿no? Puede involucrar una gran pérdida de sangre que me puede llevar o lo conlleva hacia la muerte. Entonces, antepongo la letra C y siempre hay que anteponerla primero porque es una de las causas de muerte principal, ¿no? Una de las 3 causas de muerte ante un paciente víctima de trauma. Luego viene la parte A, vía aérea, ¿no? Manejo de la vía aérea, identificar si el paciente tiene permeable su vía aérea, ¿no? Y esto también involucra la inmovilización. ¿Inmovilización de qué? De que el cuello, ¿no? De la columna cervical. La parte B es la respiración, y eso lo determinamos mediante un patrón ventilatorio, les repito, no menor de 14 ni más de 20. La parte C es la circulación, que nuevamente se repite de la parte 1, ¿no? De la parte
la parte primera. Circulación, si hay hemorragias, detenemos la hemorragia. La parte D es la discapacidad o la evaluación neurológica. Y la parte E es la exposición y control ambiental. Esta, la parte E, directamente lo hace ya el personal asistencial, el personal de salud, ¿no? Llámese enfermero, paramédico o el médico en sí, ¿no? Dentro del control que se ve en los pacientes víctimas de trauma o no necesariamente que hayan sufrido algún tipo de lesión. Algunas imágenes que ustedes pueden ver. Como una parte de su conocimiento también ustedes deben de saber de que existen dos grandes escuelas, ¿no? Grandes escuelas de atención de emergencia, la escuela americana y la escuela europea, ¿no? En la escuela americana netamente predomina mucho la atención por paramédicos. Los paramédicos conllevan una atención mediante algoritmos, ¿no? Los protocolos, los famosos protocolos de atención. Pero este personal de salud, que son los paramédicos, no pues llevan un curso de 3 meses o de 2 meses, o llevan un curso intensivo de 1 mes, ¿no? Este personal paramédico lleva cursos de años y está constantemente capacitándose, ¿no? Siempre están actualizados en todo lo que son protocolos de atención prehospitalaria, ¿no? En sí, ¿no? Ese es el sistema americano, ¿no? Los famosos EMS, ¿no? Y el sistema europeo, el sistema prehospitalario, que sí conlleva la atención con personal de salud, tanto médico como enfermero, ¿no? En algunos países también tienen personal paramédico, ¿no? De asistencia, ¿no? Para hacer un poquito de historia, por ejemplo, el SAMU se creó, es una patente internacional que se crea en Francia, ¿no? Francia es uno de los primeros países pioneros en todo lo que es atención prehospitalaria, ¿no? Evaluación primaria, iniciar el manejo de acuerdo al ABCD del trauma, ¿no? A, vía aérea con protección de columna cervical. B, ventilación y respiración. C, circulación y control de la hemorragia. D, el déficit neurológico. Y la E, la parte de exposición, ¿no? Pasamos a la parte A, vía aérea con protección de la columna cervical. Todo paciente con trauma múltiple tiene lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. O sea, ¿qué cosa quiere decir? De que este paciente, es más, si la condición de inconsciencia la tiene que estar inmovilizado el cuello o columna cervical, ¿no? Si no cuento con un dispositivo adecuado como son los collarines, tengo que inmovilizarlo de repente con cualquier objeto o con alguna toalla o de repente algún polo que me pueda ayudar para poder estabilizar la columna cervical. La apertura de la vía aérea se realiza mediante una tracción de mandíbula. Esta es una maniobra que la vamos a aprender posteriormente, ¿sí? Hay que retirar los cuerpos extraños en lo posible. Si es que se puede, retiramos el cuerpo extraño, ¿no? Aspirar secreciones en el momento que realizamos la atención, si estamos en nuestro medio de trabajo, que son las ambulancias. Una ambulancia debe tener aspirador de secreciones manual o eléctrico o a batería, lo cual yo voy a involucrarme en la ayuda respectiva al personal sanitario o al personal de enfermería o médico, ¿eh? Por eso es importante de que el personal piloto aprenda todo este tipo de el manejo de todos estos tipos de dispositivos y el reconocimiento de la atención o de la acción que se tiene que realizar con la víctima. Inmovilización del cuello con algún dispositivo o toalla. Un collarín cervical es lo más adecuado, ¿no? Y recuerden que los collarines cervicales también tienen medidas y hay que saber colocarlos adecuadamente, ¿no? Eso lo vamos a ver después conforme vayamos avanzando en el curso respectivo. La parte B viene a ser la ventilación o respiración, ¿no? Para que ustedes puedan tener un mejor conocimiento con respecto al manejo de que si tengo que decir ventilación o tengo que decir respiración, ¿no? Definamos, ventilación es el proceso por el cual ingresa el aire, ¿no? A nuestros pulmones y realizan una inspiración y una expiración, ¿no? Es un movimiento físico, es un movimiento mecánico. La respiración es un procedimiento o es un evento químico donde se intercambian las moléculas a nivel celular. Entonces, nosotros no podíamos medir en sí la respiración, pero sí medimos la ventilación, el patrón ventilatorio. Así que el término debe ser control ventilatorio, ¿no? O número de ventilaciones que realiza una persona. Ya hace mucho tiempo ha sido cambiado este término de respiración por ventilación.
Y nosotros tenemos este pequeño cuadro, donde ustedes pueden estar observando, donde nos indica la frecuencia respiratoria. Anormal y rápida por encima de 30 o más de 30, el manejo indica una ventilación asistida. ¿Qué cosa quiere decir una ventilación asistida? Hay que tener en cuenta el uso de cualquier dispositivo para brindar oxígeno. Es importante, importantísimo. ¿Ah? Personal piloto de ambulancia, una ambulancia que no tenga un AMBU, pues es descabellado, ¿no? Es un instrumento básico y personal que no sepa manejar un instrumento de estos también no está permitido. El piloto tiene que saber manejar, por si acaso, el AMBU, ¿no? Entonces, necesita una ventilación asistida. Una respiración rápida va de 20 a 30, ¿no? Donde se da la administración del oxígeno como suplemento. Recordemos que todo evento de trauma pierde sangre. Por lo tanto, la pérdida de sangre también me conlleva a una disminución del aporte del oxígeno. Hay que administrar oxígeno, ¿no? A un volumen alto. Generalmente utilizamos siempre las máscaras de reservorio. Una persona que tiene respiración normal, que va entre 10 a 20, ¿no? Hay que observarlo, ¿no? Consideramos si necesariamente puede ser de que necesite oxígeno o no lo necesite, ¿no? Respiración lenta, por debajo del límite normal, ¿no? Menos de 10, necesita una ventilación total o asistida. ¿Qué cosa es asistida? También el uso de un dispositivo como el AMBU, ¿no? Y a este dispositivo hay que administrarle oxígeno, ¿no? Oxígeno de 10 a 15 litros para poder oxigenar a la persona que no puede mantener una ventilación de por sí, ¿no? Y el apnea es aquella persona que no respira, no puede ventilar, por lo tanto el oxígeno no ingresa, ¿no? Y se encuentra inconsciente. La ventilación total tiene que ser totalmente asistida, ¿no? Con máscara de reservorio, perdón, con un AMBU, con bolsa de reservorio de 10 a 15 litros, ¿no? Esto es para que ustedes tengan conocimiento con respecto a la evaluación en la parte B. ¿Cómo respira el paciente? Recuerden ustedes, respira bien, respira normal, muy acelerado, no respira nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Están ustedes en su ámbito de trabajo, que es la ambulancia, entonces el manejo tiene que ser en base a los dispositivos que ustedes también tengan en sus respectivas unidades. Y el apoyo, sobre todo, ¿no? Si ustedes no lo van a manejar directamente al paciente, tienen que apoyar al personal asistencial con conocimiento de causa, siempre es importante. Ustedes conocen lo que está pasando, entonces sé qué instrumentos tengo que tener a la mano para poder ayudar o brindar la atención respectiva. La ventilación y respiración, ¿no? Asegurar la vía aérea para una correcta ventilación. Revisar si el paciente está respirando es importante, ¿no? Si se encuentra en apnea, el paciente no está respirando. Esto hay que tenerlo. Este término de apnea significa no respira el paciente. Por lo tanto, la asistencia ventilatoria tiene que ser efectiva y asistida, ¿no? Yo tengo que proporcionarle ventilación y oxigenación a la misma vez mediante este dispositivo, ¿no? Este dispositivo mundialmente se conoce como AMBU, ¿no? AMBU es una sigla, es un registro industrial, pero tiene también un significado. El dispositivo o el sistema en sí se llama sistema, máscara, válvula, balón, reservorio. Nombre largo para este dispositivo, ¿no? Pero ese es el nombre técnico de este dispositivo. Hay que considerar también el uso de otros dispositivos, ¿no? Como por ejemplo un tubo nasotraqueal. Personal que esté capacitado para realizarlo lo va a poner, ¿no? Los paramédicos capacitados lo realizan. Personal, a ver, acá viene de repente, ¿no? La pregunta, personal piloto bien capacitado que lleve cursos de esto y que tenga acreditaciones para realizarlo, ¿podrá hacer? Sí, por supuesto que sí, lo hace. ¿Por qué? Porque salva vidas y eso es importante. Al personal de salud, no, al personal piloto no se le va a indicar entuba al paciente. No, ustedes no entuban, pero sí pueden utilizar una máscara laringea, que es importantísimo, ¿no? La máscara laringea es un dispositivo que cualquier personal que trabaje en un sistema de salud tiene que saber utilizarlo. Y aquí si yo voy más allá de lo que es enseñar solamente primeros auxilios, porque ustedes intervienen, porque ustedes tienen un medio de trabajo que es una ambulancia, donde brindan también, pueden brindar atención inmediata para salvar la vida del paciente, ¿no? La punción cricotiroidea, está también limitada para el personal de salud, ¿no? Los dos primeros, la colocación de un tubo nasal
y la colocación de un tubo laringio sí lo puede realizar personal bien capacitado y acreditado. ¿Eh? Eso para que puedan tenerlo siempre en cuenta. Una respiración lenta, con una frecuencia ventilatoria menor de 10, menor de 14, quiere decir de que es un paciente con bradypnea y este paciente también necesita ventilación asistida, ¿no? No está llegando una cantidad de oxígeno adecuadamente al cerebro. Recuerden ustedes que el oxígeno es el que mantiene en alerta al cerebro, ¿no? Con la cantidad de hemoglobina necesaria o cantidad de sangre necesaria. El cerebro se alimenta netamente de oxígeno y esto es importante, ¿no? Normal, frecuencia ventilatoria de 10 a 20. Aunque el paciente tenga una apariencia estable, considere el aporte de oxígeno. Rápida, frecuencia ventilatoria entre 20 a 30, es una taquimia. Mantener saturación mayor del 90%. Estar alerta ante cualquier deterioro de la ventilación, ¿no? Hay que ver que el CO2 aumente el metabolismo anaeróbico, ¿no? O sea, por lo tanto, falta el oxígeno. Anormalmente rápida, frecuencia ventilatoria mayor de 30, es una taquimia grave. Indicador de hipoxia, miren, ve, no quiere decir que porque uno respira más rápido está mejor, ¿no? Es un indicador de hipoxia. Hipoxia es falta de oxígeno. El metabolismo se encuentra en un estado de acidosis. Ya el organismo se ha deteriorado tanto de que necesita reservas, de que todas las reservas que ha tenido que utilizarla, y como no tiene o no ingresa adecuadamente el oxígeno y ingresa en un estado de acidosis, es importante mantener la saturación de oxígeno por encima de 90 y hay que buscar las causas. ¿Qué cosa lo está produciendo? ¿Y cómo yo mantengo la saturación de oxígeno por encima de 90? Con el aporte de oxígeno con un dispositivo adecuado. Si la respiración no mejora, ¿cuáles son las causas posibles? Trauma de tórax, ¿no? Las fracturas de costilla, causan dolor, no puede ventilar bien el paciente. El trauma cráneoencefálico, también recuerden ustedes que el sensor respiratorio se encuentra en la cabeza, en el cerebro. Puede provocar patrones respiratorios anormales y compromete la ventilación. La lesión medular, cuando hay lesiones a nivel de columna y sobre todo a nivel de columna cervical, o sea, el cuello, cuando se rompen, o cuando deterioran o hay una compresión a nivel medular, puede provocar también parálisis respiratoria y conlleva a la parada cardíaca, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta esto. En pacientes con trauma torácico se debe identificar el neumotórax. ¿Qué cosa es el neumotórax? El neumotórax es presencia de aire en los pulmones, ¿no? El aire ingresa tan bruscamente porque se rompieron internamente las capas que protegen al pulmón, se rompieron y todo el aire que estaba ahí ocupa un espacio. ¿Y qué es lo que hacen? El aire empuja al pulmón y el pulmón se vuelve del tamaño de la mitad de un pan francés y no puede expandirse y eso provoca deterioro ventilatorio, ¿no? O lo peor de todo que puede ocurrir es un hemotórax. Hemo, recuerden, viene de sangre, es el sangrado que se produce a nivel pulmonar, ¿no? La sangre ha llenado tanto la caja torácica que no permite de que el paciente pueda respirar adecuadamente. El neumotórax a tensión, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿no? Puede ser ocasionado por un trauma directo, un golpe directo, ¿no? Y esto es lo que produce, miren, ve, ¿no? Se produce el golpe directamente y el aire ingresa a una velocidad increíble y ocupa todo el espacio del pulmón y el pulmón se reduce, ¿no? A una cuarta parte o de repente una octava parte de su tamaño normal. Y esto impide de que pueda expandirse y pueda ventilar la víctima. Lo peor de todo ocurre porque el aire va a ocupar mayor espacio y empuja hacia el otro lado y comienza a desviar la tráquea y oprime al corazón y oprime al otro pulmón sano y este no puede ventilar adecuadamente. Entonces, ¿qué cosa produce? De que el paciente comience a respirar rápidamente, pues, ¿no? Y nosotros podemos identificarlo fácilmente si comienza a respirar muy rápido, ¿no? Hay taquicardia, hay hipotensión, hay sudoración, ingurgitación de venas yugulares, o sea, el cuello, se dilatan las venas del cuello, pueden ser indicios de que esté ocurriendo un neumotórax a tensión. El tórax inestable ocurre cuando dos o más costillas, ¿no? Se fracturan a la misma vez y esto hace de que el movimiento ventilatorio, ¿no? sea asimétrico. Nosotros normalmente cuando ventilamos
los dos tórax, tanto el derecho como el izquierdo, suben y bajan, pero cuando hay fracturas múltiples de costillas, ¿no? Generalmente más de 2, 4 costillas que se rompen, ocurre un vaivén, ¿no? En vez de elevarse, ahora se hundió, va hacia adentro. Eso es un tórax inestable y esto también puede ocasionar dificultad ventilatoria. Un neumotórax abierto, producto de repente, hoy en día vemos bastante esto, ¿no? Un puñal, ¿no? Personas apuñaladas o de repente una persona víctima de agresión por arma de fuego. Entonces, el aire se escapa por esta cavidad, ¿no? Se escapa rápidamente por esta cavidad y ocasiona un trauma, pues, a nivel interno, ¿no? El pulmón se reduce, se llena de sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar un parche, sí. Este parche salva vidas. Un parche de 3 lados, ¿no? Dejando un lado abierto para que al momento de que el paciente respire, elimine el aire y al momento de la expiración, o de la inspiración, perdón, ¿no? El parche se cierre porque ya no permite mayor ingreso de aire, ¿no? Y esta es una medida rápida que puede salvar vidas también. Esto sí es de conocimiento de todo el personal de salud. La parte C, circulación y control de hemorragias. Hay que evitar el shock. Hablábamos del shock, ¿no? Hay diversos tipos de shock con los cuales pueden llevar también a la muerte del paciente, ¿no? Los neumotórax, el shock neurogénico, ocasionan shock. El shock, ya saben que es la pérdida de sangre de por sí. El taponamiento cardíaco, ¿no? Cuando el corazón se ha roto dentro de una de sus membranas, ocasiona un gran derramamiento de sangre, también puede ocurrir o puede producir un shock. Y esto es controlable y esto se puede manejar, claro, ¿no? Nosotros podemos manejarlo si es que tenemos el conocimiento adecuado para poder hacerlo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una hemorragia? Sangrado evidente, ¿no? Nosotros vemos la sangre. Taquicardia, ¿no? Los pulsos rapidísimos. O también puede haber un pulso débil, cualquiera de los dos. Piel fría y pálida, ¿no? Esto se llama diaforesis. La persona comienza a sudar frío, suda frío. Qué raro, ¿no? Tiene frío, está pálido, pero suda. Eso se llama diaforesis. La taquipnea, la respiración muy rápida, alteración del estado de conciencia. O sea, el paciente no te va a responder adecuadamente a cualquier interrogatorio, ¿no? Balbucea el paciente. El retraso del llenado capilar, y esto lo vamos a ver fácilmente como apretando el lecho unguial, ¿no? La uña lo apretamos. Si se demora en llenar más de 2 segundos, quiere decir que el paciente está perdiendo sangre. Lo ideal es menos de los 2 segundos. Este es un cuadro que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Dentro de las diapositivas que puedan tenerla también para que lo puedan revisar. Nosotros cómo podemos controlar, ¿no? Y clasificar a las hemorragias. El control de las hemorragias, acá viene algo muy interesante que eso también lo vamos a desarrollar en un capítulo más adelante, ¿no? Las hemorragias externas, sobre todo, son las que se pueden controlar, aplicar presión directa con gasa, estéril y vendaje compresivo, ¿no? Nosotros tenemos que saber controlar bien las hemorragias. Hoy en día el control de las hemorragias ya no es solamente colocar encima la gasita, vuelvo a colocar más gasa y más gasa y más gasa y me hago un cerro de gasas. Ya no, ahora existen otro tipo de técnicas. Si el sangrado es producto de una herida superficial, entonces la compresa de gasa sí me va a servir. Si el sangrado es producto de una herida profunda, la compresa de gasa no me va a ser muy útil en este caso, ¿ah? Si es producto de una herida, ¿no? Por un arma blanda o un empalamiento, cuando se atrapa un objeto dentro del cuerpo se llama empalamiento, entonces tengo yo que fijar el objeto, lo fijo bien para que éste no se mueva y no pueda ocasionar mayor daño. Nunca en mi sano juicio voy a retirar el cuchillo, ni retiro el objeto, no, nunca, porque esto puede conllevar a la muerte. Recordemos que este objeto empalado o este cuchillo pueden estar tapando también vasos sanguíneos y evitar mayor tipo de hemorragia. El déficit neurológico, lo decíamos, lo hablábamos mediante la escala de Glasgow. Bueno, la escala de Glasgow realmente lo debe manejar el personal de salud. Pero lo que nosotros sí debemos de saber es el ACDI, ¿no? ¿Qué cosa es el ACDI? ¿No? El ACDI significa alerta, si un paciente está alerta, si el paciente se expresa en forma verbal, ¿no? Se comunica, si hay un déficit, ¿no? ¿Déficit qué? Déficit neurológico, y la I es estado de inconsciencia o conciencia, ¿no? Esta es una mnemotecnia fácil también de aprender, ¿no?
pero que todo personal, paramédico, todo personal piloto debe saber manejarlo. La escala de Glasgow lo dejamos netamente para el personal asistencial. Esta es la escala de goma de Glasgow, también para que ustedes puedan identificarlo, ¿no? Y algo muy importante es la valoración de las pupilas. Dejamos muchas veces de lado la valoración de las pupilas, ¿no? Hay que saber valorar pupilas. Pupilas dilatadas me pueden indicar midriasis, ¿no? Estado de intoxicaciones, estado de postmortem, ¿no? Pupilas puntiformes, también estado de intoxicación generalmente por narcóticos, ¿no? Que es la miosis, ¿no? El estado normal de las pupilas, ¿no? Me pueden indicar de que de repente no hay ningún tipo de lesión a nivel cerebral, pero si yo encuentro una pupila más dilatada que la otra, en este caso, la parte C, como ustedes pueden observar, eso se llama anisocoria. ¿No? Pupilas asimétricas, anisocoria, no son iguales. Entonces, esto me puede conllevar a un diagnóstico de una lesión cerebral. Inmediatamente, paciente inconsciente, no me responde al estímulo, evalúo las pupilas, encuentro esto, una pupila dilatada y la otra normal o la otra puntiforme, es porque está pasando por una lesión cerebral. Este paciente tiene que ser evacuado inmediatamente. Y la exposición implica la evaluación de todo el cuerpo para poder ver qué es lo que tiene y a la misma vez también protegerlo de la hipotermia, ¿no? Recuerden ustedes que la hipotermia es un estado que puede conllevar a los estados de shock. Pasamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria tiene, según este pequeño algoritmo, dos cosas. Una lesión, que puede ser producto, hay que tener un examen físico, o la enfermedad súbita y hay que tener una anamnesis, ¿no? Si la evaluación primaria no tiene complicaciones, se puede dedicar a la evaluación secundaria. De lo contrario, deberá tratar inmediatamente los problemas relacionados con la evaluación primaria, ya que no pueden esperar, ¿no? La evaluación secundaria consta de un examen físico y una anamnesis que se llama como mnemotecnia muestra. Si la víctima está consciente, podrá indicarle qué problemas tiene y orientar el examen físico. Lógico, ¿no? Me duele el hombro, entonces me oriento netamente a evaluar ese hombro. Me duele el tobillo porque me lo torcí, me oriento, ¿no es cierto?, directamente a evaluar el tobillo, ¿no? Si la víctima está inconsciente, pregunte a sus familiares, a las personas que están alrededor, amigos, a testigos que hayan visto la situación de emergencia, ¿no? El examen físico se realiza desde la cabeza hasta los pies y debe ser lo más detallado posible, ¿no? A la misma vez que es detallado, también tiene que ser rápido. No podemos demorarnos en realizar un examen físico completo, ¿no? Recordemos que nosotros, como personal de primer respondiente, primer socorrista, no somos personal de salud directamente, por lo tanto, el examen físico solamente va a ser detallado a la presencia de lesiones, nada más. Identificar signos y síntomas, ¿no? Recordemos que los signos son los datos objetivos, ¿no? Lo que la persona nos indica, qué le duele, dónde le duele, cómo es el dolor, esos son los signos. Y los síntomas son aquellos que nosotros vamos a percibir, lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, los signos, lo que usted puede ver, sentir, escuchar, por ejemplo, los signos vómitos, deformidades, la palidez, y los síntomas son los datos subjetivos, lo que la víctima siente y puede describir como dolor de cabeza, las náuseas, el frío, etcétera, ¿no? Y para esto usamos una regla de mnemotecnia que se llama días. ¿Qué cosa es días? Días, no, por si acaso, no es cualquier persona, un objeto, ¿no? Días como mnemotecnia lo tenemos D, deformidades, I, inflamación, A, heridas abiertas, y C, sensibilidad al tacto, ¿no? Para el examen, técnica de días. Si la víctima ha enfermado súbitamente o es una persona que presentara un deterioro por enfermedad, el primer paso de la evaluación secundaria es hacer la anamnesis, ¿no? La anamnesis, ¿qué cosa es? Es un examen también rápido, pero que vamos nosotros a llevarlo mediante mnemotecnia de muestra. Nosotros vamos a hacer muestra. ¿Qué cosa significa muestra? Medicación, ¿no? Determinar si la persona ha tomado o toma alguna medicación, si la tomó o no la tomó o dejó de tomarla, ¿no? ¿Qué es lo que lo han llevado a que esta persona súbitamente se haya enfermado o se haya deteriorado la enfermedad? U es de última ingesta, ¿no? ¿Qué es lo que comió? De repente se ha intoxicado, es una intoxicación alimenticia o alguna comida le haya caído mal, ¿no? E de eventos que llevaron a la enfermedad, ¿qué cosa predisponieron? ¿No? ¿Qué cosa pasó?
Esto es importante saberlo también porque esto nos puede conllevar a muchas cosas, ¿no? En la parte de eventos también hay que determinar el aspecto psicológico, que también es importante. La S de signos y síntomas, que ya lo hemos visto, ¿no? Dentro de los signos y síntomas, ver, determinar mediante un interrogatorio rápido qué es lo que pasó o observar qué es lo que está pasando, ¿no? La T de trastornos médicos, ¿no? La R es de respuesta ante el interrogatorio para determinar cómo se encuentra esa cabecita, cómo está respondiendo ese cerebro. Y la parte A, determinar si es alérgico a algún tipo de medicación, ¿no? O de repente tomó algo que le produjo algún tipo de deterioro, ¿no? Acá está. Recuerde siempre preguntar. Medicación, toma medicación, la tomó, qué dosis y frecuencia. Tiene medicación para la crisis, ¿no? Última ingesta, ¿qué comió, bebió? ¿Hace cuánto tiempo? Eventos que llevaron a la lesión o enfermedad. Pero me olvidaba, dentro de ingesta hay que ver el consumo o ingesta de drogas o alcohol, también es importante. Eventos que llevaron a la lesión o enfermarse, relato de los hechos de lesión, ¿no? Algún tipo de enfermedad detalladamente posible. Los síntomas, qué le duele, dónde le duele, cómo es el dolor, es importante. Los trastornos médicos, le pasa frecuentemente esto, tiene alguna enfermedad física, ¿no? De repente es un paciente que sufre de asma, es diabético, sufre de hipertensión, ¿no? O convulsiones. La respuesta al medio, cómo responde la víctima al cuestionario y al medio, ¿no? O sea, preguntarle, ¿no? Señor, ¿cómo se llama? Con dos cosas importantes como preguntándole, señor, ¿qué pasó? O ¿cómo te llamas? Tú determinas, ¿no? Inmediatamente si tu víctima se encuentra consciente o inconsciente, ¿no? Si está conectado con el medio o no está conectado con el medio. Las alergias, ¿tiene alergias y cómo es la reacción ante la sustancia a la cual es alérgica? Muchas personas son alérgicas a los AINES, ¿no? Y saben que son alérgicas a los AINES, pero tuvieron un tipo de inflamación o les duele algo y tomaron por ahí un ibuprofeno o diclofenaco y no todos pueden presentar una reacción cutánea, ¿no? O sea, se le enroncha el cuerpo, comienza a hematizarse el labio o el ojo, ¿no? Se les inflama el párpado. No, algunas personas también desarrollan, ¿no? Este tipo de eventualidades por alergias con edema de glotis. ¿Qué cosa es edema de glotis? Se le comienza a hinchar toda la garganta. Y esto conlleva una emergencia porque no les permite después respirar, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Entonces, el interrogatorio para una persona que sufre un deterioro por enfermedad, recuerden que la mnemotecnia es muestra. Si es por algún tipo de accidente, recuerden que la mnemotecnia va a ser de días. Muy bien, espero poder haber llenado un poco las expectativas con respecto al curso, a la charla. Les agradezco su participación. De repente hay algún tipo de preguntas, ¿no? Que hayan quedado sueltas. No sé si hay algún poco de tiempo después para poder desarrollarlas. En todo caso, puedo compartir mi número, mi WhatsApp, para que ustedes puedan desarrollar sus preguntas y de hecho gustosamente los podré responder. Muchas gracias por su participación y los espero en las próximas charlas. Gracias.